En Andalucía, la justicia llega de forma distinta. No con comités ni papeles interminables. Ni mucho menos negociando con quienes traspasan tu cerca en la oscuridad. Damos un solo aviso. Solo uno. Así que cuando pillé a 3 tipos de la asociación de vecinos colándose hacia mi laguna a medianoche, con sacos de abono en las manos, pensando que podían contaminar mi tierra y culparme, no convoqué una reunión. Encendí los focos. Cargué la escopeta y les recordé lo que significa la justicia por estos lares. Así empieza esta historia. No con una fiesta de bienvenida. Ni con un formulario. Sino con 3 hombres adultos paralizados como ciervos ante faros y yo en mi porche bajo un cielo negro como boca de lobo. La primera luz que vino fue la luna. Fue el tembloroso destello de una linterna zigzagueando por los olivos al sur de la laguna. Luego otra. Luego el roce sigiloso de botas donde no debían pisar. Me levanté despacio de mi mecedora antigua. La madera crujió como si oliera problemas. Mi mano encontró la escopeta apoyada en la baranda. Más por costumbre que por miedo. Esa arma es más vieja que yo. Más vieja que la asociación. Más vieja que la estupidez que ahora reptaba por mi finca. La noche estaba en silencio. Salvo el canto de grillos y el lejano mugido de vacas demasiado cansadas para preocuparse por lo que hacen los hombres en la oscuridad. Pero a mí sí me importaba. Observé sus siluetas moviéndose por la orilla. 3 figuras con camisas azul claro de seguridad de la asociación. Pantalones demasiado limpios para el polvo andaluz. Y botas que nunca habían conocido un día honrado de trabajo. Llevaban esos sacos blancos como si ocultaran secretos. Y vaya si lo eran. Uno susurró, échalo rápido. Mañana llega la inspección ambiental y se llevan la tierra. Sentí algo antiguo y firme asentarse en mi pecho. El tipo de ira que solo siente un hombre cuando amenazan lo que su padre construyó con sus propias manos. Así que accioné el interruptor. Los focos se encendieron con un rugido. Blanco cegador. Inundando la laguna como un amanecer de acero. Los 3 se sacudieron como si hubiera disparado. Uno soltó su saco. Se rompió en la tierra, derramando polvo como nieve en una noche calurosa. Y allí estaba yo. Con el sombrero calado. Botas plantadas. Escopeta en mano lo justo para dejar claro el mensaje. Buenas noches, caballeros. Dije. Con voz firme como postes en agosto. Parece que se han perdido. Esto no es propiedad de la asociación. Es mi finca. Y ya les avisé una vez. Sus caras palidecieron más rápido que lluvia de verano en suelo seco. Uno tartamudeó. Otro retrocedió. El tercero solo cerró los ojos como rogando que la tierra lo tragara. Ese fue el momento en que todo cambió. Porque los problemas no empiezan grandes. Empiezan con una línea que alguien pensó que no importaba. Esa noche aprendieron que mi línea sí importa. La mayoría no entiende lo que es la tierra de verdad. Para algunos, es una inversión. Para otros, un lote en un mapa con números y códigos urbanísticos. Pero para mí, y para los que vinieron antes, la tierra es memoria con pulso. Crecí en este suelo. No cerca. No alrededor. En él. Mi recuerdo más antiguo es caminando detrás de mi abuelo. Mis botas pequeñas hundiéndose en la tierra blanda que acababa de arar. Me daba un cubo de pienso 2 veces más grande que mi cabeza y decía, camina firme. Chico. La tierra no soporta manos temblorosas. Era demasiado joven para entenderlo. Pero lo bastante mayor para sentir el peso de esas palabras clavarse en mis costillas. Mi abuelo era de esos hombres que no alzaban la voz a menos que el cielo se cayera. Construía vallas rectas. Cavaba pozos más profundos de lo que la mayoría tiene paciencia. Y creía que un apretón de manos valía más que la firma de cualquier abogado.
Si decía que algo era así. Por Dios que lo era. Labró esta finca en 1954. Un año que llamaba el de la buena suerte con las lluvias. Una vez le pregunté por qué trabajaba tanto cuando el mundo se ablandaba cada año. Miró al horizonte como si viera el tiempo aproximándose y dijo, porque un día esto será tuyo. Y un hombre merece heredar algo sólido. Mi padre tomó esa solidez y la convirtió en vida. No era alto. Ni especialmente ruidoso. Pero tenía hombros forjados en siega y heno. Y una voz que calmaba a un caballo espantado con 3 palabras. Me enseñó a reparar alambre en vientos invernales que cortan los huesos. A sacar un ternero del barro sin perder la calma. Y a leer el tiempo observando cómo volaban los buitres. Pero sus lecciones reales no eran sobre ganado ni tractores ni raciones de pienso. Eran sobre la tierra. Respeta tus límites. Los tuyos y los ajenos. Y tocaba la valla con la misma reverencia que la mayoría solo muestra en una iglesia. Ese alambre no es decoración. Es una promesa. Crúzalo bien y eres vecino. Crúzalo mal. Se encogía de hombros. Pero el mensaje era claro como un cartucho. Cuando falleció. Me quedé aquí en este porche. Con las mismas tablas bajo mis botas que esta noche. Y le prometí que nunca dejaría que este lugar cayera en manos de gente que ve la tierra como adorno. Que no sabe distinguir un poste de olivo de uno tratado. Que piensa que una finca es algo que se compra. No algo que se vive. Pensarías que el mundo respeta eso. Pero el mundo ha cambiado. No en lo importante. Las tormentas siguen llegando. La sequía muerde fuerte. Los coyotes prueban las bayas. Pero la gente ha cambiado. Quieren el encanto de la vida rural sin la responsabilidad. Quieren césped verde en julio sin entender las facturas de agua. Quieren silencio. Pero no ganado. Quieren atardeceres. Pero no el polvo que traen. La urbanización Olivos Dorados surgió como una plaga al sur hace 5 años. Fila tras fila de casas copiadas y pegadas. Molduras blancas. Contraventanas azules. Fachadas de piedra que se desmoronan con la primera helada. Construyeron esas viviendas pegadas a mi propiedad como si quisieran mi vista sin ganársela. No armé jaleo. No era mi estilo. Mientras mantuvieran sus reglas en su lado de la línea. No me importaba si jugaban al bingo de la asociación o medían el césped ajeno con regla. Pero la gente que vive tras verjas empieza a creer que el mundo les pertenece solo porque sus buzones coinciden. Y el primer día que un formulario pisó mi suelo. No una persona. No un vecino. No un ser humano con respeto. Sino un formulario. Supe que venían problemas. No sabía cuándo ni cómo ni qué forma tomarían. Pero sabía que Olivos Dorados me pondría a prueba. Y esta noche. Cuando esos focos iluminaron a 3 hombres que creían que abono y oscuridad me ahuyentarían de la tierra que heredé. Me di cuenta de que la prueba había empezado mucho antes. Empezó el día que olvidaron lo que significa una valla en Andalucía. Era una mañana de domingo. De esas lentas andaluzas donde el cielo parece demasiado grande para el mundo debajo. De las que el café sabe mejor porque lo ganas despertando antes que el sol. Acababa de apretar un tramo suelto de alambre en la valla sur. Una valla que mi abuelo colocó a mano. Que mi padre reconstruyó tabla a tabla. Que yo he cuidado como a un ser vivo durante más de 30 años. Esa valla es una línea temporal de 3 generaciones. Y esa mañana. Era el único que quedaba para guardarla. Así que me incorporé. Me sacudí los guantes. Y noté 2 figuras en el lado equivocado. Mi primer pensamiento no fue ira. Fue decepción. No porque gente hubiera entrado en mi tierra. Pasa de vez en cuando. Un cazador perdido. Un chaval atajando. Alguien persiguiendo un perro fugado. Pero estos 2 no parecían perdidos.
Parecían oficiales. Una mujer con chaqueta beige impecable. Zapatos demasiado limpios para el barro rural. Formulario bajo el brazo como una placa. Y a su lado, un hombre alto y delgado con una de esas sonrisas plásticas que usan los urbanitas cuando van a pedir algo que no quieres dar. Caminé hacia ellos despacio. Botas hundidas en la tierra seca. Sombrero sombreando el sol. No dije nada. No hacía falta. Aún. La mujer se animó como si hubiera ensayado su frase toda la mañana. Buenos días. Señor Morales. Gorjeó. Con voz lo bastante alegre para espantar un pájaro. Somos del Comité de Bienvenida de Olivos Dorados. Comité de Bienvenida. Eso era nuevo. No recordaba haber pedido unirse a nada que requiriera globos y camisetas iguales. Se acercó más. Demasiado. Lo suficiente para que sus tacones pulidos pisaran donde solo mis vacas y mis botas habían estado. Solo pasamos a presentarnos. Continuó. Nos gusta asegurarnos de que todos los residentes se sientan incluidos. Alcé una ceja. ¿Incluidos en qué exactamente? El hombre saltó antes de que ella respondiera. Bueno. Su propiedad linda con nuestra comunidad. Y hemos estado discutiendo mejoras para mantener el área cohesionada y armónica. Armónica. Esa palabra siempre significa lo contrario de lo que suena. Ella levantó su formulario. Hojeando papeles como eligiendo su insulto favorito. Proponemos ajustes menores. Dijo. Color uniforme de vallas. Guías de visibilidad de ganado y estándares de siega para propiedades adyacentes a Olivos Dorados. La miré lo suficiente para que su sonrisa se torciera. Lo suficiente para que incluso el hombre dejara de fingir que disfrutaba allí. Finalmente. Dije, están en mi tierra. Ella parpadeó. Técnicamente. El mapa municipal muestra su linde como. Sé dónde está mi linde. Mi voz cortó más afilada que alambre de espino. Mi abuelo lo marcó. Mi padre lo mantuvo y yo lo he mirado toda mi vida. La sonrisa del hombre no dejó su cara. Pero murió en sus ojos. Bueno. Dijo. Carraspeando. Solo queremos asegurar uniformidad para alinear valores de propiedad. Uniformidad. Alineación de valores. Palabras que nada significan para suelo. Ganado y hombres que trabajan con manos. Me apoyé en el poste. Señora. Señor. Esto es tierra privada. No es parte de su asociación. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Así que. Las reglas que manejan allá. Quédenselas allá. La mujer garabateó algo en su formulario. Mandíbula tensa. Sonrisa más tensa. ¿Estaremos en contacto? Dijo. Asentí. Seguro que sí. Pero contacten desde su lado de la valla. Se fueron rígidos. Como dos que intentaron empujar una roca cuesta arriba y se dieron cuenta de que no se movería. Mientras su SUV reluciente se alejaba. Levantando polvo que no merecía. Me quedé junto a la valla un buen rato. Mirando las huellas que dejaron. Huellas en mi tierra. Y supe entonces que no sería la última vez que las viera. Ni su maldito formulario. Los problemas no llaman a tu puerta en Andalucía. Primero dan vueltas. Lentos. Silenciosos. Como un zorro revisando la valla antes de elegir qué cordero llevarse. Una semana después de esa visita del comité. Empecé a notar cosas. Pequeñas. Del tipo que solo capta un hombre que ha vivido en el mismo suelo toda su vida. Primero vinieron las sombras. No las largas de olivos ni de ganado errante. Estas se movían mal. Demasiado rígidas. Demasiado intencionadas. Tarde una tarde.
mientras engrasaba las bisagras de la verja norte. Oí un zumbido antinatural. No el de cigarras. No un saltamontes saliendo del matorral. Un tono más alto. Mecánico. Persistente. Levanté la vista justo a tiempo para captar un destello de sol reflejado en un dron pequeño sobrevolando el pastizal sur. Los drones no son nuevos por aquí. Los chavales los usan. Cazadores a veces. Aunque juren que no. Pero este no derivaba. No exploraba. Observaba. Mantenía posición con una firmeza que decía que alguien lo pilotaba con propósito. Y ese propósito no era turismo. Me agaché. Cogí un puñado de grava y lo lancé con el mismo brazo que usaba para arrojar pacas de heno de chico. Las piedras repiquetearon contra el dron. Lo hicieron tambalearse como en un vendaval. Y huyó hacia Olivos Dorados en cuanto recobró equilibrio. Me quedé mirando el cielo vacío mucho después de que se fuera. Porque no era el dron lo que me molestaba. Era la intención. Los drones no vuelan solos. La gente los envía. Y quienes envían drones a tierra ajena no son solo curiosos. Están cazando. 2 días después. Su curiosidad echó patas. Estaba comprobando niveles de agua en el abrevadero tras el establo cuando capté movimiento cerca de la valla. 3 figuras en la carretera comarcal. Alzando móviles como turistas fotografiando un monumento. Salvo que no eran turistas. Eran de la asociación. 2 mujeres con sonrisas demasiado corteses y un hombre con una herramienta de medición más cara de lo que su pick-up merecía. Observé de lejos. No dije nada. No hacía falta. Sacaron fotos del establo. Del viejo molino de viento. Del pastizal oeste. Incluso de mi ganado. Una mujer susurró, estructura no estándar. Materiales dispares. Equilibrio estético pobre. Equilibrio estético pobre. Si mi padre lo hubiera oído. Se habría reído lo bastante fuerte para sacudir los olivos. Pero yo no reí. Solo sentí ese mismo peso antiguo asentarse en mi pecho. Tras 10 minutos de inspección visual. Volvieron a su SV. Uno blanco inmaculado con pegatinas de la asociación lo bastante brillantes para cegar al sol. Y se fueron sin un saludo. 3 días después. Aparecieron caras diferentes. Un hombre con polo y logo de la asociación bordado en el pecho. Tan cerca de la valla que casi respiraba mi aire. Sacó fotos de mi alambre de espino. Sacudió la cabeza como si hubiera descubierto un pecado mortal. Y garabateó algo en un blog. Al día siguiente. 2 más pasearon el límite con un mapa enrollado. Midiendo ángulos. Señalando. Midiendo. Siempre sonriendo. Siempre corteses. Siempre fingiendo hacer algo noble. Aprendes a reconocer patrones cuando has vivido con ganado lo suficiente. Un perro callejero olfateando no es problema. Pero cuando el rebaño entero mira en la misma dirección. Algo hay. La gente de la asociación miraba demasiado. Demasiado a menudo. Demasiado cerca. Ya no eran curiosos. Buscaban. Para la segunda semana. Sus visitas se hicieron rutina. Estaba echando heno y veía un coche parar en la cresta. Estaba remendando alambre y encontraba huellas en el lado equivocado de la valla. Estaba en el porche con una cerveza fría y oía ese zumbido familiar de dron llegando del sur. Más bajo cada vez. Y cada uno de ellos. Cada sonrisa. Cada formulario. Cada foto estaba diseñado para probarme. Empujarme. Ver si explotaba. Porque una vez que un hombre explota, pueden pintarlo como quieran. Peligroso. Inestable. Inadecuado. Así funcionan los juegos de las asociaciones. No con gritos. Sino con papeles afilados como armas. No mordí.
Aún no. En cambio, compré 4 cámaras de rastro en una tienda de cebos y las monté en lugares que solo un ranchero pensaría. Dentro de una casita de pájaros. Bajo un viejo cubo de pienso. En la esquina de un poste de olivo. Y una metida en la hendidura de un algarrobo más viejo que mi padre. Si Olivos Dorados quería vigilarme. Bien. Pero ahora yo les vigilaba a ellos. Y la tierra siempre dice la verdad. Hay un viejo dicho que mi padre me contaba. Una víbora no siempre muerde primero. A veces espera y observa hasta que tu bota se acerca lo suficiente. No lo sabía entonces. Pero Olivos Dorados era una víbora con un archivador. La primera carta llegó a mi buzón un jueves ventoso por la tarde. Sobre sencillo. Sin sello. Sin remitente. Solo mi nombre. Escrito a mano como si quisieran que pareciera personal. Dentro. Una queja impresa. Olor a ganado como riesgo sanitario. Archivada bajo algún subcomité de la asociación con nombre lo bastante pomposo para esconderse detrás. Si has vivido cerca de vacas. Sabes que huelen a lo que son. Animales. Tierra. Sudor. Heno y vida. No a químicos. No a alcantarilla. Solo el aroma honrado de 280 hectáreas haciendo lo que Dios las creó para hacer. Leí la carta 2 veces. Luego reí. No porque fuera graciosa. Sino porque era predecible. Verás. Cuando la gente se da cuenta de que no puede intimidarte cara a cara. Intenta intimidarte con papel oficial. Tiré la queja al montón de quemar y volví a remendar una bisagra suelta de verja. Pensé que sería el fin. Pero las cartas no pararon. Llegaron como gotas en una tormenta lenta. Otra sobre el ruido de maquinaria agrícola perturbando la paz vecinal. Otra sobre vallas no conformes con estándares estéticos municipales. Cada una con lenguaje legal hinchado. Citas de normativas que sonaban a inventadas. Y amenazas veladas de multas. Inspecciones. Demandas. No eran solo quejas. Eran dardos. Cada uno pinchando un poco más profundo. Probando si sangraba. Una tarde. Mientras leía la última, algo sobre mi pozo potencialmente contaminante. El teléfono sonó. Número desconocido. Pero contesté. Del otro lado. Una voz baja. Nerviosa. Como un hombre hablando desde un armario. Señor Morales. No cuelgue. Soy Esteban. De la asociación. Trabajo en el comité. Parpadeé. ¿Qué quiere? Pausa. No es lo que quiere oír. Pero necesito contárselo. Carmen Serrano. La presidenta. Ella está detrás de todo. Carmen. La mujer del formulario. La de la sonrisa falsa y los ojos que medían todo como si ya lo poseyera. Dígame algo que no sepa. Él tragó saliva. No es solo acoso. Es un plan. Quiere su tierra para expandir la urbanización. Ha estado manipulando al ayuntamiento. Sobornando inspectores. Dice que si no vende, le obligarán a irse. Sentí el pulso acelerarse. ¿Pruebas? Sí. Grabé una reunión. La enviaré. Pero no diga que fui yo. ¿Ella? Ella arruina vidas. ¿Por qué me ayuda? Otra pausa. Porque vivo aquí. Y ella multó a mi familia por una maceta, no armónica. Estoy harto. Colgó. Minutos después. Llegó un archivo de audio. Lo reproduje en el porche. Con el sol poniéndose como sangre en el horizonte. La voz de Carmen. Fría. Calculadora, si Morales no vende. Contaminaremos su laguna.
Abono tóxico. Suficiente para que la agencia ambiental intervenga. Lo declaran inhabitable. Lo embargan. Nosotros lo anexamos. Recalificamos. Urbanizamos. Risas bajas de otros. Puede pelear al ayuntamiento si quiere. Perderá. Luego Esteban habló de nuevo. Susurrando, no podía permitirlo más. No después de lo que amenazó con hacernos a usted y a mí. Tragué despacio. Arriesgó mucho llamándome. Dije. ¿Por qué? Respiró como un hombre eligiendo valor sobre comodidad. Porque la asociación olvidó algo. Esto es Andalucía. Y aquí la gente aún sabe distinguir el bien del mal. Otra pausa. Le envío el archivo ahora. Úselo. Quémelos con él. Solo no diga a Carmen que vino de mí. No lo haré. Dije. Exhaló tembloroso. Aliviado. Y colgó. Me quedé en el porche mucho tiempo. Oyendo el viento en los olivos. Viendo la última luz desvanecerse como una vela apagada despacio. La tierra no había cambiado. Pero todo lo demás sí. Porque ahora tenía la verdad. Dura. Innegable. Envuelta en la voz de quien había envenenado este lugar desde el principio. Y algo que mi padre me enseñó. Grabado más profundo que cualquier poste, un mentiroso con poder es peligroso. Pero un mentiroso grabado está acabado. Tomé un sorbo lento de café. Sentí el calor extenderse por mi pecho. Y susurré, vale. Carmen. Tu turno. Cuando la grabación de Esteban paró. El silencio alrededor se sintió diferente. No vacío. No pacífico. Sino atento. Como si la tierra misma se hubiera inclinado para oír lo siguiente. Dejé el café. Me levanté despacio y dejé que mis botas encontraran su sitio en las tablas antiguas del porche. La noche se colaba por la línea de olivos. Ese azul profundo andaluz asentándose en todo. Y por primera vez desde que empezó este lío. No estaba enfadado. Estaba preparado. Mi padre solía decir, no golpees primero. Pero cuando toque. Golpea certero. Carmen quería una guerra de papeles. Bien. Le daría algo que nunca esperó. Un hombre que entendía que la evidencia golpea más fuerte que una escopeta. Eso fue cuando la frase se formó en mi cabeza. Simple. Afilada. Inquebrantable, ley antes que plomo. Porque si jugaba bien. No necesitaría disparar ni un cartucho. Entré en la casa. Saqué la carpeta que había empezado días antes y la extendí en la mesa de la cocina. Páginas vacías esperando nombres. Horas. Fechas. Caras. Huellas. Drones. Amenazas. Sabotajes. Y ahora una grabación. La piedra angular perdida. Imprimí la transcripción del audio de Esteban. La metí en una funda plástica y escribí arriba en rotulador grueso, confesión de parte. Luego encendí todos los dispositivos que tenía. Monitores de cámaras de rastro. Controles de focos. Receptores de micrófonos inalámbricos. Sensores de movimiento junto al establo. Las 2 cámaras nuevas que compré pero no monté. Esa noche cambiaría. A las 9. La luna estaba alta y los grillos ruidosos. Caminé el perímetro de la valla con una caja de herramientas en una mano y linterna en la otra. Los viejos rancheros no caminan rápido de noche. Caminamos deliberados. Como si cada paso fuera una promesa. Monté una cámara de lente larga en la valla norte. Apuntada directo al punto donde los SV de la asociación solían parar. La siguiente fue a una casita de pájaros en el poste este. Vista perfecta de la acequia por donde se colaban pensando que no lo notaba. Lo notaba.
Luego cableé 2 luces de movimiento a un panel solar y las puse cerca de la laguna. Lo bastante brillantes para despertar a los muertos. Lo bastante baratas para no importarme si las rompían. Cada herramienta que apretaba. Cada cable que ocultaba. Cada tornillo que clavaba. Se sentía como afilar una hoja que no planeabas usar. Pero necesitabas lista. A medianoche. Había rodeado la finca 2 veces. Cuando me senté de nuevo en la mesa del porche. La carpeta estaba medio llena. Cada página un golpe. Cada página un clavo. Y en el centro. La voz de Carmen. Fría. Cuidadosa. Calculadora. Si no vende. Le haremos irse. Leí esa línea 10 veces. Luego cerré la carpeta y me recosté en la silla. El viento traía olor a algarrobo y polvo. Olores antiguos que eran parte de mi vida mucho antes de Olivos Dorados. Por un momento. Me pregunté qué diría mi abuelo si oyera esa grabación. Probablemente algo simple. Algo que mascullaría comprobando la tensión de la valla. Bueno. Hijo. Parece que ahora la tienes por el cuello. Reí por lo bajo. Un sonido grave y quieto. Porque tendría razón. Pero reaccionar no bastaba. Necesitaba testigos. Necesitaba la ley involucrada. Necesitaba a alguien que supiera convertir evidencia en martillo. Así que entré. Cogí el teléfono y marqué un número que guardaba para cuando las cosas se pusieran serias. El capitán de la Guardia Civil. Antonio López. Viejo amigo. Directo como una bala. Contestó al segundo tono. ¿Antonio? Dije. Tengo algo que querrás oír. Pausa larga. Luego, tráemelo por la mañana. Y Javier. Mantén las luces encendidas esta noche. Siempre lo hago. Antes de acostarme. Salí una vez más. Los focos parpadearon al probar sensores de movimiento. Los puntos rojos de cámaras brillaban tenues en la oscuridad. La tierra en mis zanjas. Fresca. Suelta. Invitando problemas. Yacía quieta. En el horizonte. Olivos Dorados centelleaba con luces de porches y farolas. Demasiado limpia. Demasiado brillante. Como un paraíso plástico pegado al suelo andaluz. Susurré a la noche, ¿quieres pelear? ¿Carmen? Pues elegiste la finca equivocada. Luego cerré la puerta. Puse la carpeta en la mesilla y dejé que los grillos me llevaran a un sueño que un hombre gana tras elegir el campo de batalla. No dormí mucho. Quizás 1 hora. 2 a lo sumo. Por aquí. Una noche quieta puede engañarte. Pero un hombre experimentado sabe cuando el aire huele mal. A las 2:17 de la madrugada. Mis ojos se abrieron de golpe. Sin sonido. Sin motor. Sin verja traqueteando. Solo una sensación como si la tierra hubiera dejado de respirar. Me deslicé de la cama. Cogí la escopeta del soporte y caminé descalzo por el suelo de madera. No me molesté con botas. Ni con café. Instintos rancheros viejos corren más profundos que la cafeína. Salí al porche y dejé que mis oídos trabajaran. Viento bajo. Ganado calmado. Noche quieta. Demasiado quieta. Luego un crujido tenue. Suave. Deliberado. Botas en suelo húmedo viniendo de la laguna. Estaban de vuelta. Y esta vez no venían a inspeccionar. Venían a terminar lo que Carmen empezó. Alcé la escopeta lo justo para sentir su peso en el hombro y me susurré, que hablen los focos. Un toque al remoto en mi bolsillo. Y el mundo explotó en luz diurna. Rayos blancos cortaron el pastizal. Un tajo limpio a través de la oscuridad. Y así.
La verdad saltó a la vista. 3 hombres adultos congelados a media zancada. Pillados como jabalíes colándose en un maizal. Cada uno con un saco de 50 kilos de abono blanco. La misma mezcla química que avisa la agencia ambiental. La que puede convertir una laguna limpia en zona de emergencia federal. Ni siquiera disimulaban. Uno llevaba una pala al hombro. Otro un trozo de tela roja asomando del bolsillo. Una bandera casera para marcar dónde echar primero. Parpadearon. Cegados. Pánico instalándose rápido. Uno soltó su saco. Polvo de abono elevándose como culpa visible. Otro se cubrió la cara como si la luz testificara contra él. El tercero. Mayor. Corpulento. Murmuró, maldita sea. Nos tendió una trampa. No. Amigo. No os tendí. Caminasteis directos a la verdad con vuestros pies. Avancé. Lento. Firme. Silueta larga bajo la luz. Sombrero. Cañón de escopeta. Sin gritar. Sin fanfarronería. Solo presencia. La amenaza real no es ruidosa. Es callada. Hablé bajo. Voz cruzando el campo como hierro frío. Dejad esos sacos despacio. Chicos. La Guardia Civil ya viene. Uno intentó huir. No llegó lejos. Las nuevas luces de movimiento en la acequia se encendieron blancas. Otro foco en la trampa. Resbaló en el barro fresco. Cayó duro. Maldiciendo mi tierra. La asociación y la gravedad. Los otros 2 temblaban tanto que oía sus dientes. No alcé la escopeta. No hacía falta. Los focos. Las cámaras. La evidencia. Eran más fuertes que cualquier cartucho. 1 minuto después. El eco distante de ruedas en grava rodó por la oscuridad. La sargento Ruiz. Puntual. Su coche patrulla apareció. Luces azules y rojas reflejándose en la laguna como un juicio final. Salió. Manos en el cinturón. Calmada como un sermón dominical. Vaya. Dijo. Mirando los sacos. Parece que trajisteis el tentempié equivocado de medianoche. Ninguno rió. Esposó al primero. Luego al segundo. El tercero ni resistió. Solo se sentó en el barro como un crío culpable cansado. Cuando Ruiz levantó los sacos. Silbó bajo. Esto es suficiente químico para alertar federal. Dijo. La agencia ambiental va a pasárselo en grande. Asentí. Ese era el plan. Me miró. De verdad. Y supe que entendía todo sin decirlo. Mientras los guardias cargaban a los hombres en el patrulla. Caminé al borde de la laguna. Agua quieta intacta. Espejo de la luna. Habían intentado envenenarla. No porque fuera útil. Sino porque era mía. Ahí me golpeó el peso de la noche. No miedo. No victoria. Solo claridad. La sonrisa de Carmen. Sus multas mezquinas. Sus drones. Sus falsos inspectores. Eso era juego de niños. Pero esa noche era terreno de delito grave. Intento de contaminación. Sabotaje intencionado. Allanamiento coordinado. Habían cruzado la línea que mi abuelo clavó en la tierra hace 70 años. Y la tierra recuerda. La sargento Ruiz volvió hacia mí. Llamamos a Antonio. Dijo. Querrá ver esto él mismo. Fiscal comarcal también. Bien. Dije. Hagámoslo oficial. Pausó en la puerta del patrulla. ¿Estás bien? Javier. Miré las zanjas bajo lona.
El cartel de aviso. Las cámaras parpadeando rojo. La laguna reflejando los focos. Estoy bien. Dije. Solo cansado de ser educado. Asintió. Es justo. Luego se fue. Llevándose a los 3 saboteadores. Me quedé solo en la orilla. Focos zumbando atrás. Aire nocturno fresco en la piel. Esto ya no era defensa. Era el inicio de un ajuste de cuentas. El amanecer rodó por mi pastizal la mañana siguiente como un telón levantándose lento. Pero la paz no vino con él. No ese día. Porque todo lo acumulado durante meses. Cada intrusión. Cada amenaza. Cada dron. Cada mentira. Estaba a punto de estallar. El capitán Antonio llegó poco después del alba. Caminó por mi camino de grava con ese paso lento y resuelto de un viejo guardia que sabe las respuestas antes de preguntar. Fue directo a los sacos de abono que Ruiz había etiquetado y alineado junto al establo. Arrodillándose para pasar un dedo como tocando un cable vivo. Javier. Dijo. Esto se ha puesto grande. Muy grande. Muy rápido. Dentro de la cocina. Lo extendimos todo en la mesa. Vídeos de drones. Registros de allanamientos. Matrículas. Capturas de cámaras. Timestamps. Y en el centro. La grabación que Esteban me dio. Antonio escuchó la voz fría y presuntuosa de Carmen ordenando envenenar mi laguna. Sus palabras afiladas lo bastante para empañar un vidrio. Cuando acabó. Cerró el portátil despacio. Está acabada. Dijo. Luego empezó a marcar números. Fiscal comarcal. Delegado provincial. Agencia ambiental. Comisión Estatal de Medio Ambiente. Uno tras otro. Y con cada llamada. El tono al otro lado pasaba de curiosidad a ira a urgencia total. Esto ya no era mezquindad de asociación. Era criminal. A mediodía. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Esteban. Habló en susurro como un hombre escondido en un armario con la espalda contra la pared. Me contó que la junta de la asociación había convocado una reunión de emergencia y Carmen arremetía contra todos como una loca blandiendo una azada en la oscuridad. Gente amenazaba con dimitir. Algunos gritaban de vuelta. Y entonces dijo algo que me paró en seco en el porche. Señor. ¿Quieren testificar? Los López. Los Ortega. Un montón de nosotros. Nos mintió a todos. Dijo que su tierra estaba en adquisición. Que el ayuntamiento planeaba desarrollo. Usó miedo para votos. La gente está furiosa. ¿Y tú? Pregunté. Inhaló profundo. Yo también testificaré. Solo no mencione mi nombre hasta que el papeleo esté. Tienes mi palabra. Le dije antes de colgar. Añadió, me multó otra vez esta mañana. 200 euros. Dijo que mi buzón era, emocionalmente poco acogedor. Reí. Una risa profunda y cansada andaluza. Carmen ya no mandaba. Se desmoronaba. A las 3. El desmoronamiento se volvió caída libre. 3 mensajes llegaron a la vez. Enciende el canal 6 ahora. Carmen se ha vuelto loca. Tienes que ver esto. Entré. Encendí la tele. Y allí estaba. Carmen Serrano frente al club de la asociación. Rodeada de reporteros y residentes. Gritando como una tetera olvidada en el fuego. Pelo perfecto. Maquillaje perfecto. Compostura perdida. El chirón abajo. Rojo. Urgente, presidenta de asociación. Con orden de detención criminal. El capitán Antonio a su lado. Manos cruzadas. Paciente como un poste de piedra.
Carmen le clavaba el dedo, gritando acusaciones que rebotaban en él como guijarros contra un establo. Ese ranchero manipula al ayuntamiento. Es peligroso. Desestabiliza la comunidad. Chilló. Antonio ni parpadeó. Señora. Se le acusa de conspiración. Intento de alteración ambiental e interferencia coordinada en propiedad. Carmen rasgó los papeles de la orden en dos. Los tiró como confeti y se volvió al gentío con esa sonrisa enloquecida que la gente pone justo antes de caer. Un reportero preguntó si orquestó el incidente del abono. Gritó que no sabía nada de abono. Que su asociación no rompe leyes. Solo las hace cumplir. Pero entonces un miembro de la Junta, Sergio López, habló detrás. Carmen. No aprobamos nada de esto. Ella se giró y gritó, no aprobáis nada a menos que yo lo diga. Y así. Un silencio rodó por todo el barrio. Cámaras zomearon. Gente susurró. Carmen se dio cuenta tarde de lo que acababa de admitir en directo. Entonces Esteban salió del gentío. Ya no temblaba. Alzó una impresión de la transcripción que di a Antonio. Señora Serrano. Dijo. Voz firme. La oí decir, si no vende. Le haremos irse. Amenazó a la Junta. Amenazó a los residentes. Y estoy harto de tenerle miedo. Carmen se lanzó contra él. Uñas como garras. Guardias intervinieron antes de que lo alcanzara. Gritó. Pataleó. Llamó traidores a todos. Reclamó que la asociación era suya. Acusó a medio barrio de traición. Y entonces Antonio, calmado como un amanecer, dijo, no. Señor. Usted la abusó. 2 guardias la escoltaron al patrulla mientras flashes de noticias relampagueaban. Residentes miraban desde aceras y entradas. Algunos gritando. Algunos grabando. Algunos solo parados con alivio atónito en las caras. Así se derrumbó el imperio que construyó con mentiras, miedo y papeles. No en un juzgado. No en una reunión. Sino allí en su propio aparcamiento. Bajo el peso de su propia arrogancia. Apagué la tele una vez en el patrulla. No necesitaba verla irse. Esa no era mi victoria para saborear. Mi victoria esperaba fuera en el porche. Donde la luz vespertina tocaba mi tierra como antes de todo este sinsentido. Silenciosa. Firme. Honrada. Salí. Me apoyé en la baranda y respiré el tipo de aliento que un hombre solo toma tras una larga pelea que al fin gira a su favor. Sin drones. Sin inspectores falsos. Sin SV de asociación parados en la valla. Solo olivos. Ganado y un cielo tornándose oro tras la cresta. Mi teléfono vibró una vez más. Antonio, está hecho. Javier. Más cargos vienen. La asociación se desmorona. Guardé el teléfono y miré las sombras estirarse por el pastizal. La tierra había sobrevivido. La verdad había ganado. Y la línea de la valla. Mi línea. Estaba exactamente donde siempre. Algunos hablan de justicia como algo que encuentras en un tribunal. Pero por aquí. La justicia es más simple. Es cuando un hombre recupera su tierra. Y cuando quienes intentaron quitársela aprenden por las malas que Andalucía no se inclina. No ante matones. No ante autoridad falsa. Y desde luego no ante una asociación de vecinos.